Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Andrés Picara, Raúl de Sousa, Raúl de Zamblón. Buenas noches, otra edición de nuestro El Gigante de la Semana aquí en Radio Mundus. Comenzamos con informaciones que lamentablemente son la mayoría negativas en nuestro país, acordando que en los próximos días vamos a tener disponible en PDF gratis en internet el número anuario de la revista Eco Informativo. Esto es en ecoinformativo.com.ar, donde los números que allí se están mostrando realmente son gravísimos, pero vamos a primero ver luego la edición y luego la vamos a comentar. Estamos en pleno verano, ya concretando, prácticamente promediando la segunda quincena de enero, y todo indica que estamos ante la peor temporada de los últimos 20 años. Esto realmente es algo novedoso en cuanto a que en la industria del turismo se había convertido en algo importante en cuanto a la industria. En un momento llegó a ser el 6% inclusive del PBI argentino, pero ahora esto está descendiendo y en forma pronunciada, considerando que no hay prácticamente consumo. En algunos lugares, por ejemplo en Mendoza, se está registrando una caída del 60%, en Mar del Plata del 50%, Pinamar un 35% abajo. Esto es con respecto a enero del año 2016, que a su vez fue peor que el del 2015, por lo tanto estamos hablando en realidad de la peor temporada en los últimos 20 años. No hay prácticamente ningún sector, ningún lugar que se salve de esta caída en la recaudación, que obviamente es consecuencia de un país que está derrumbándose. Por ejemplo, veamos la cantidad de despedidos que ha habido en este enero, simplemente como para ir enumerando. Cerámica San Lorenzo, en Villa Mercedes, en San Luis, una zona del país muy castigada, y creemos que esto no es casual. 140 despedidos. En la misma zona, en San Luis, también en Alpargatas, 170 despedidos. En este caso cerraron la planta de San Luis y redujeron la que tienen en Florencio Varela. Por otra parte, también en esa provincia puntana, que hasta hace poco estaba muy pujante, Georgalos despidió 50 personas en el rubro alimentos. Esto ocurrió en diciembre del 2016, se confirmó en enero. También en la misma provincia, Erzo, del rubro textil y calzado, otros 200 despedidos. Por supuesto, la agroindustria Madero en la provincia de La Matanza, 100 despedidos. Alpargatas en Florencio Varela también despidió 100 empleados más los 170 de San Luis. En Ushuaia, en Tierra del Fuego, por ejemplo, IFSA, del rubro electrónica, decidió 160 despedidos. BGH también, la industria informática, va a perder 10.000 puestos de trabajo de acá a marzo. O sea que recordemos que en marzo se liberaliza el ingreso de productos importados. Cabe recordar, todavía no tenemos las cifras definitivas, pero también cierra la empresa Van Gogh. Y esto, por supuesto, deja a la Argentina ya sin productoras nacionales de informática propias. Todo vendrá importado y lo que es una industria avanzada con alto valor agregado se derrumba nuevamente en el país, como ya había ocurrido en otros casos. Coca-Cola despidió 105 personas, concretamente en Salta, en Corrientes, en el rubro bebidas. Coca-Cola está cayendo mucho la venta y esto es importante. Mientras Manaos, que es una marca nacional, se mantiene, Coca-Cola está teniendo una reducción importante y esto es consecuencia de la caída
del poder adquisitivo de las personas. Entre otras cosas, en el rubro petróleo, GeoPatagonia, 350 despedidos en la provincia de Chubut. Y esto se da, por supuesto, en un momento en el cual se ha hecho también unos cambios en Vaca Muerta, donde, por ejemplo, se derribaron un montón de derechos laborales que hasta aquí tenían los petroleros, incluso con la connivencia del propio sindicato. El gobierno nacional presenta esto como una especie de logro. La flexibilización, sin duda alguna, está dentro de lo que el gobierno de Mauricio Macri está queriendo hacer, es decir, disminuir derechos laborales. Con la excusa de bajar costos, lo que se hace es perder derechos laborales. Recordemos que el lunes 23 salió un decreto en el cual se derogaron un montón de beneficios que tenían hasta ahora con el tema de las ART, beneficios no, derechos que las aseguradoras de riesgo del trabajo otorgaban a los trabajadores. Bueno, a partir de ahora el trabajador tendrá que esperar un dictamen de una junta médica para ver si en definitiva puede o no demandar a su empleador por algún accidente. Dicho de otra manera, estamos los trabajadores totalmente desamparados. Y el caso testigo, donde han sido abandonados no solamente por la CGT, sino que también han sido abandonados por el propio sindicato, el sindicato no, la CGT sí, pero justamente por quienes están en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo de Jorge Triaca, quien dijo que todavía hay que entender a los trabajadores, a los empleadores que despiden. La empresa GR, Artes Gráficas Rioplatense, que pertenece al oligopolio Clarín, cerró su planta de Pompeya el lunes pasado, 380 trabajadores en la calle. En el Ministerio de Trabajo no dictaron la conciliación obligatoria, como se hace siempre que se despide a más del 15% del personal. Muy por el contrario, les dijeron que no podían hacer nada porque en el medio estaba Clarín, el diario oficialista y aliado, sostén y artífice del actual gobierno de Mauricio Macri. Por supuesto, por todos lados han quedado abandonados los trabajadores de GR, ni siquiera los medios colegas, exceptuando por supuesto algunos medios dignos como pueden ser Página 12, la M750, Radio del Plata, Radio 10 y nosotros en algunos casos, el resto de en algunos casos otros colegas directamente no han mencionado este problema, reiteramos, donde se han despedido a 380 trabajadores. Esto es francamente lamentable. Y en el tema de GR, inspirado por un capítulo de Los Simpson, el Ojo Obrero y el Frente de Artistas sumaron su apoyo a la lista de los trabajadores e hicieron una canción. Vamos a escucharla en apoyo a quienes están tomando la planta de Pompeya. Todos escuchen, ya no es un secreto que los gráficos luchan contra el diablo maligno. Seguiremos día y noche, seguiremos unidos, somos trabajadores y es nuestro destino. Seguiremos luchando como hicimos ayer, la fábrica es suya, pero es nuestro el poder. Seguiremos luchando como hicimos ayer, la fábrica es suya, pero es nuestro el poder. Excelente, Valentina Coqui, la cantante que junto con el Frente de Artistas sumaron su apoyo a este reclamo de los trabajadores de AGR. Francamente un aporte que pueden hacer los artistas. Ustedes están escuchando en radio simplemente cuando ella canta, pero atrás hay una coreografía que se va armando donde el fondo detrás en realidad son los portones de la planta de Pompeya, que está en este momento ocupada por sus trabajadores. Que habían hecho la semana pasada, el Ministerio de Trabajo citó a los delegados. Cuando los delegados fueron a mantener la reunión con los funcionarios, la policía macrista atacó a los familiares que estaban en la vereda de la planta, los golpearon, les tiraron balas de goma y queriéndolos separar. Ahora la fábrica está separada por un cordón de la policía macrista
que los separa de los familiares. Esto es para irlos amedrentando, debilitando en su capacidad de resistencia. Francamente, un modus operandi repudiable que está aplicando el gobierno de Mauricio Macri. Un gobierno de Mauricio Macri que de a poco, y atención, va a tener algún tipo de rechazo. De hecho, fíjense lo que pasó con Hernán Lombardi. César Isela, sorprendentemente, realmente nos sorprendió, nos dolió. Justamente quiso lograr un aplauso para Hernán Lombardi y obviamente lo que terminó logrando en la inauguración del Festival de Cosquín fue un auténtico rechazo. Concretamente lo silbaron. Vamos a escuchar este audio porque merece ver cómo se empieza a rechazar las políticas de este gobierno. ¿Y quiénes tenemos esta noche acá? A un ministro de la Nación, de los Asuntos de Comunicación de la Nación, Hernán Lombardi. Un aplauso para él, por favor. Por favor. Silven si quiere también. Aplauso para él. ¿Y quién está transmitiendo la televisión? Muy bien, muy bien. Loco, ¿qué te crees que es la democracia? Esto es la democracia. Bueno, en conclusión, le salió bastante mal a César Isela, quiso obtener un apoyo. Estamos hablando de Córdoba, cuidado, porque Córdoba es donde Mauricio Macri había obtenido 1 millón de votos de diferencia con respecto a Daniel Scioli en el balotaje, y de esta manera entonces consolidó esa victoria que ahora se le complicó bastante, porque estamos hablando de un territorio amigo de ellos. Bueno, obviamente imagínense lo que esto podría estar ocurriendo. Mauricio Macri, que bueno, va generando su rechazo con sus políticas de gobierno en lo que es la gestión. Ya pasó 1 año, ya de herencia no pueden seguir hablando. Dio una conferencia de prensa el presidente Mauricio Macri luego de sus pronunciadas vacaciones de 20 días. Escuchemos esta pregunta y esta respuesta. Radio Mitre, ¿cómo le va? Le traslado una pregunta de la colega en principio sobre el caso de Panama Papers. Usted hablaba recién de la celeridad de la justicia. Hay quienes dicen que no avanza el caso en el que usted está siendo investigado porque no se crea a través de Cancillería el organismo o la comisión para poder responder de manera más ágil los exhortos enviados por los jueces. Esto en principio. Y lo que le quiero preguntar también es sobre lo que dijo el Fondo Monetario Internacional de que Argentina defraudó en las expectativas de crecimiento, que no tiene muchas expectativas en cuanto a lo que puede pasar este año con la Argentina en materia económica. ¿Y qué opina sobre el 5 que le puso su papá? Gracias. O hacer 3 preguntas en una. Cabe recordar que las 3 preguntas se las hace Radio Mitre, del grupo Clarín, un grupo que lo apoya, armó, inventó a este presidente. El 5 de mi papá, teniendo en cuenta lo severo que es especialmente conmigo, es como un 10 tuyo, así que estate tranquilo que anduvimos muy bien. En lo que hace a las expectativas del Fondo Monetario, bueno, son proyecciones. Para ellos que crezcamos debajo del 3%, tal vez le parezca poco. Nosotros esperamos crecer un poco más que eso, pero más allá de eso, lo importante es que volvimos a crecer, que vamos a volver a crecer, e insisto, que podamos sostener el crecimiento durante 20 años, si no, no va a haber solución a los problemas de fondo. La Argentina ya tuvo momentos de crecimiento, 2, 3, 4, 5 años y vuelta a caer. En lo primero, no, la Cancillería colaboró en todo lo que colaborar, yo colaboré, yo también, me encantaría que en algún momento dado el juez diga, una vez por todas, que todas esas denuncias que me hicieron son mentiras, ni era accionista, ni cobré dinero, fui director 4 meses, y con lo cual no tenía por qué haber declarado en mi declaración jurada de qué es lo que yo tenía como jefe de gobierno, esa sociedad. Para mí ya quedó muy claro, pero espero que la justicia en un momento conteste y no se siga derivando a otras cosas que no tienen que ver con mi declaración jurada. Así que estamos los dos pensando en lo mismo, señorita periodista, que la justicia resuelva y termine. Pues la verdad que en todos los casos tiene que haber un tiempo en el cual se sepa cuál es la verdad y cuál es la mentira, porque si todo se dilata en el tiempo, todo se termina confundiendo. Y desde el lugar que estoy yo, que me presenté
al día siguiente y me pareció correcto que me investiguen aún siendo un presidente recién electo. Creo en la transparencia, creo en la libertad de expresión, pero creo también en que cada vez tenemos que ser más precisos, porque si no bastardeamos algo fundamental, que es la palabra. Entonces, cada uno de nosotros, yo como presidente, ustedes como periodistas, cada argentino en su lugar, tiene que entender que es importante que cuando decimos algo tenga valor, ¿no? Porque no se pueden firmar contratos por todo lo que uno hace. Lo mejor es cuando uno se da la mano y sabe que el otro, cuando le dice voy a hacer esto, lo cumple. Bueno, eso espero que cada vez crezca más entre los argentinos, porque eso va a fortalecer el elemento fundamental en un país. Así, dándose la mano, es como Macri le da su departamento de la Avenida Libertador a Gustavo Arribas. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Patrick Simpson, Patrick Cara, Raúl de Sousa, Raúl de San. Gustavo Arribas es el jefe de los servicios de inteligencia, la Agencia Federal de Inteligencia de la Argentina. Está investigado por un caso de corrupción. Concretamente apareció nombrado por el cambista brasileño Meirelles, quien dijo haberle pagado $700.000 a Gustavo Arribas, reiteramos, jefe de los servicios de inteligencia y que vive en la casa de Macri. ¿Contrato? No, ninguno. Vive así, porque son amigos, porque se dieron la mano, porque hay confianza. La casualidad es que ese Meirelles, investigado por el caso de corrupción brasileño de la empresa Odebrecht, una empresa brasileña, más allá de su apellido alemán, una de las grandes contratistas de Sudamérica, acaba de recibir junto con IEXA, que es la empresa de Macri, a través de un testaferro, concretamente Calcaterra, su primo, que es el testaferro de él, y Odebrecht, acaban de recibir 55.000 millones de pesos para realizar el soterramiento del Sarmiento. El tren que pasa va justamente desde Once hasta Moreno. ¿Qué dijo risueñamente Macri? Bueno, cuando venga el brasileño, vamos a estar, pero estoy tranquilo. Acá hay una confusión, no pasa porque Macri esté tranquilo. El brasileño no es otro que Gustavo Arribas, el jefe de los servicios de inteligencia, que no se aparece, no se hace presente y al cabo del caso podría él tranquilamente estar investigando a todos aquellos que lo estén investigando a él. Por lo tanto, un personaje tan peligroso que vive en el departamento de Mauricio Macri, así de onda, de amigos, por confianza, bueno, uno termina siempre en MM, ¿no? Es decir, todo parece terminar en ese lugar. ¿Qué anda diciendo una de las corrientes del sindicalismo? Concretamente Héctor Amichetti, titular de secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, uno de los sindicatos más combativos. Integran la corriente federal de los trabajadores, la línea interna más, digamos así, digna que puede tener en este momento la CGT. Esto lo decía en un plenario en diciembre. La cuestión programática como tema central, pero seguramente todos los sectores que componen la mayoría nacional y popular van a tener intereses dentro de ese programa. Por eso nosotros creemos que el programa es el punto de unidad. Esa unidad que necesitamos construir hoy con mucha fuerza, sin sectarismo, y que tiene que nacer desde el movimiento obrero, pero que no tiene que estar cerrada al movimiento obrero, porque con el movimiento obrero solo no alcanza. Esto es una realidad que lo demuestra la historia también. Muy bien, Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica, que está luchando codo a codo en este momento por el tema de AGR. Y dijo la unidad del movimiento obrero, pero la verdad es que lo que hay es una CGT entreguista, hoy lunes 23, la CGT ni media palabra por el tema de la modificación de las leyes de las ART. Vamos al exterior y recién hablábamos de Gustavo Arribas, concretamente aparentemente el comendero que cobró la coima que habría llegado hasta Macri de la empresa Odebrecht. Esto es un escándalo en Brasil y se llama el Lava Jato.
las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, internet, Radio Mundus. Este Lavallato fue una especie de intento de manchar con corrupción, que de hecho y aparentemente la hubo en la contratación de obra pública en un gigante como es Brasil, y en lugar de manchar a quien querían manchar, que era el Partido de los Trabajadores, se fueron encontrando en el camino con que en realidad los verdaderos corruptos en la contratación de la obra pública, partiendo de la empresa más grande de obra pública que es Odebrecht, bueno, se fueron encontrando que en realidad eran dirigentes del PMDB, que es el partido golpista en estos momentos en Brasil. Cuando vieron que por ese lado el Partido de los Trabajadores no iba a caer en mella, que no podían llegar a Lula, que no podían llegar a Dilma Rousseff, entonces aplicaron el golpe de Estado en contra de Dilma Rousseff. Pero el Lavallato sigue funcionando, o seguía, vamos a ver. El juez Teori Zavascki, integrante de la Suprema Corte, que llevaba adelante este tema, esta investigación que reiteramos, fue más la cantidad de empresarios que puso presos que políticos, como era el proyecto original. Bueno, se convirtió en un elemento incómodo para el establishment brasileño. Este juez es también el que llegó a investigar a Mirelles. Mirelles es el cambista, el que pagaba las coimas de esta empresa Odebrecht, y por donde empieza el hilo que sigue a Gustavo Arribas, actual jefe de los servicios de inteligencia argentinos, y que termina en Mauricio Macri, en la propia casa Mauricio Macri, porque es donde vive Gustavo Arribas. Decíamos entonces, el juez Teori Zavascki perdió la vida, y esto habrá que investigarlo, y obviamente todas las sospechas están arriba de la mesa, cuando su avioneta, su avión Hawker Beechcraft C-90 GT de doble hélice, cayó a apenas 20 kilómetros de Río de Janeiro. Estaba uniendo el aeródromo Campo de Marte de San Pablo y se dirigía a Paraty, en Río de Janeiro. A 20 kilómetros de distancia, en forma hasta ahora inexplicable desde el punto de vista técnico, ya que no hubo aparentemente una conversación entre el piloto y la torre de control que indicara que traía problemas, la nave se precipitó al agua, concretamente al mar del litoral. La avioneta estrellada, bueno, le cobró la vida a este integrante del Supremo Tribunal Federal, que reiteramos era el que investigaba el Lavallato, que empezó originalmente por intentar implicar a Lula da Silva y Petrobras, pero terminó desviando que en realidad la verdadera corrupción estaba en Odebrecht, una empresa privada con mucha, digamos así, ligazón con todos los partidos de la derecha continental. Es uno de los grandes mecenas de todos los emprendimientos derechistas en el continente. Decíamos entonces, terminó en Odebrecht y con la mayoría de los hoy golpistas implicados. Recordemos que los partidos de derecha en realidad tienen una particularidad en Brasil, que es que sus políticos o dirigentes son empresarios en sí mismos, son como extensiones de las cámaras empresarias. Esto obviamente convirtió en incómodo a este juez que cayó, y esto por supuesto va a demorar ahora inmediatamente hasta que un nuevo juez tome la causa, investigue todas las foscas que ya se han realizado en estos años y que no le dice haya un giro en el medio. Y esto ha sido quizás más que un accidente aéreo, que podría ocurrir, ¿por qué no? Tiene un alto olor a mensaje mafioso para, bueno, explicarle a los demás qué es lo que pasa cuando se meten con poderosos. Ese juez Zavascki, pocos días antes, había empezado a tener investigación sobre Gustavo Arribas, jefe de los servicios de inteligencia argentinos, que es el hombre de confianza de Mauricio Macri, quien aparentemente habría cobrado $700.000 para que le adjudique a la empresa Odebrecht obra pública en la Argentina. Obra pública que también está manchado por lo que es justamente su propio primo, ¿no? Que en realidad es el testaferro del presidente Mauricio Macri. Nos referimos a Ignacio Calcaterra,
quien ya ha recibido 93.000 millones de pesos asignados para realizar obra pública, que todavía no se realizó, pero sí ya empezó a cobrarla. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Papel Cara, Raúl de Sousa, Raúl Asambló. Se calcula que Ángelo Alcántara es el auténtico testaferro de Mauricio Macri. Gustavo Rivas, el hombre de confianza que cobra las coimas. Bueno, obviamente hay un entramado de sospechas que terminan ¿dónde? En la casa de Macri. ¿Por qué termina en la casa de Macri? Porque allí, y sin contrato, solamente por la confianza que se merece, es donde vive Gustavo Rivas, jefe de los servicios de inteligencia, que ahora todo el mundo se pregunta, ¿no estará él investigando con toda la tecnología que dispone sin duda alguna la Agencia Federal de Inteligencia en Argentina? ¿No estará investigando a la oposición o a los jueces que eventualmente pudieran llegar a vigilarlo o a investigarlo a él? Bueno, reiteramos entonces, falleció en una circunstancia bastante sospechosa el juez que estaba investigando a prácticamente más de la mitad del gabinete del golpista Michel Temer en Brasil. En Estados Unidos asumió finalmente Donald Trump y obviamente el mundo empieza a estar entretenido. No es mucho peor de lo que era Barack Obama, ¿no? En realidad Barack Obama, por el hecho de su condición racial negra, mucha gente lo idolatraba, pero en realidad Barack Obama es quien más extranjeros deportó en la historia de Estados Unidos, es quien más bombas tiró en el exterior, en la historia moderna de los Estados Unidos, post Segunda Guerra Mundial. Mantuvo Guantánamo, no aplicó el plan de salud que había prometido, en definitiva terminó siendo más de lo mismo. Pero entre las cosas perniciosas que dejó Barack Obama es el TPP o el Tratado Transpacífico. ¿Qué es esto? Una especie de bloque comercial donde los empresarios con países sometidos que lo integrarían se encargarían de obtener cada vez más ganancias. ¿A qué nos referimos? Bueno, el Tratado de Libre Comercio del TPP, que hoy por hoy integran entre otros Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos mismos. Bueno, obviamente no sorprende en nada todo esto, y México, por supuesto. La idea es flexibilizar las leyes laborales para aumentar la rentabilidad. País que ingresa debe someter sus leyes laborales y jurídicas en contra de los empresarios a una reducción de derechos totales para los trabajadores. Mauricio Macri y Susana Malcorra, su canciller, estaban trabajando a tambor batiente para, entre otras cosas, bueno, dar por tierra con el Mercosur y avanzar hacia este avance, hacia este lugar, ¿no? Este lugar que reiteramos, ¿cuál es? Precisamente este tema de la importante reducción de derechos laborales que se han logrado fundamentalmente en el siglo XX. Como Barack Obama había impulsado el TPP, Macri quería ir hacia allí. Donald Trump, una de las primeras cosas, sacó a Estados Unidos de ahí. Los países que quedan ahí adentro, sin el peso comercial de Estados Unidos, como que no tienen casi ninguna, digamos así, ninguna posibilidad de avanzar. Bueno, este es el tema con el cual se encuentra ahora. Pero por otra parte también le prometió a los mexicanos que les cobraría el muro que ya empezó a construirse. Vamos a escuchar el audio que nos envía la agencia de noticias ecuatoriana Andes respecto a este tema. Donald Trump empezó el 25 de enero a construir su muro. ¿Y qué dice entonces Peña Nieto, el presidente mexicano? Lo siguiente lo escuchamos en un reporte de la agencia de noticias Andes. De México, Enrique Peña Nieto rechazó la idea del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que su país pague el muro fronterizo que propone, al tiempo que se prepara para álgidas conversaciones sobre comercio y otros temas. El mandatario mexicano, que recibió a Trump en la residencia oficial de Los Pinos en agosto pasado, quiso sin embargo descomprimir el clima al decir que su gobierno trabajará para tener una buena relación con Estados Unidos y su presidente. Por su parte, el mandatario electo estadounidense reiteró el mismo miércoles que apenas asuma la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero, comenzará a construir el muro en la frontera con México,
y aseguró que el gobierno mexicano reembolsará el costo de la obra, posiblemente a través de impuestos. Durante la campaña electoral de Estados Unidos, el republicano llegó a decir que aplicaría un impuesto a las remesas que los inmigrantes envían a sus familias en México para pagar el muro, que llegaría a costar entre 8.000 y 12.000 millones de dólares. Ante esto, Peña Nieto enfatizó que tiene como objetivo acordar con la próxima administración estadounidense mantener el libre flujo de remesas que a noviembre de 2016 sumaban 24.000 millones de dólares. Grandes problemas para un gobierno derechista como el de Peña Nieto con este gobierno de ultraderecha de Donald Trump. Bueno, pero ahí está, ¿no? Justamente el gran problema en el cual se va a enfrentar ahora todo el mundo de derecha, porque este presidente derechista lo que quiere es primero América, dice él, le llama América a Estados Unidos, y cierra las fronteras, cuando la política neoliberal fue la de abrir las fronteras. Ahora quedaron todos a traspié, buscando nuevas alianzas, nuevos comercios. Ahora México tendrá que salir a repartir y revolear sus productos por todos lados, porque se los vendía todos a Estados Unidos. Y ahora, obviamente, ¿dónde va a ir a buscar? Bueno, entre otros lugares puede ser la Argentina. Una Argentina con cada vez más desocupados, ¿no? Nos olvidamos de mencionar 200 despedidos ahora en la empresa Van Gogh. Van a empezar a venir productos de países que hasta ahora le venían a Estados Unidos. Como Estados Unidos no le compra más nadie afuera, bueno, vendrán hacia acá. Y acá estamos con las manos abiertas y perdiendo trabajo día a día. No nos olvidemos de Venezuela, estamos en el bloque de exteriores. Nicolás Maduro, no lo dejemos solo, porque la derecha también lo quiere voltear a él. En unos meses, en unas semanas nada más, tenemos elecciones en Ecuador. Evo Morales también ha cambiado parte de su gabinete para fortalecer la gestión. Cuidado, todavía nos quedan países dentro del campo nacional y popular, no hay que descuidarnos. Para esto es la palabra entonces de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en su programa Contacto con Maduro, nuestro presidente. El cestaticio ha sido un gran instrumento de defensa, ¿verdad? Pero también tenemos que defender el salario real, el salario nominal, ¿verdad? Y vamos a llevar este año la política de defensa de ingresos, la voy a ir llevando para defender el salario de los trabajadores y llevarlo equilibrado hasta donde podamos con el cestaticio. El año pasado di 4 aumentos necesarios, porque mientras haya esta guerra, seguiremos con una política audaz, justa, necesaria, para buscar una armonía y un equilibrio de empleo e ingreso. Y la familia venezolana pueda defenderse del ataque despiadado de bachaqueros, de mafias, de oligarcas, mientras vamos estabilizando la gran misión de abastecimiento soberano, los 15 motores, mientras los CLAT ganan cada vez más en calidad y en cantidad de productos, en productividad local, mientras los CLAT llegan a los 6 millones, mientras vamos acoplando el nuevo sistema productivo, económico, social, de esta etapa de la revolución. Hay que seguir defendiendo la columna del empleo y el salario. Es por eso que para arrancar el año he decidido hacer un aumento de salario y de pensión, ¿verdad? Un aumento salarial y de pensión. Bueno, ahí tenemos a Nicolás Maduro, que anunció otro aumento de salarios, porque en realidad hay que recordar que Venezuela está bajo una guerra comercial. Hay una empresa que se llama Polar que controla los alimentos, y esta empresa, donde está empezando a querer tallar políticamente a favor de la derecha, quiere estabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, entre otras cosas provocando desabastecimiento. Y el bachaqueo, que es lo que dice Nicolás Maduro, es el robo hormiga que se realiza desde Venezuela, donde hay productos subvencionados por el Estado, los compran a ese precio subvencionado y los llevan a Colombia, donde los venden a precio comercial. Así ocurría con el petróleo, así ocurre con los alimentos y medicamentos, que Venezuela los subsidia. Están estos delincuentes que lo
compran a precio subsidiado para el pueblo, los llevan a Colombia y en Colombia los venden a precios comerciales. Bueno, Colombia siempre estuvo muy embarcada en desestabilizar la experiencia socialista de Venezuela. Señores, nos vamos, nada más, muchísimas gracias. Nos vamos a ir con una canción que el Frente de Artistas hizo para los trabajadores de justamente trabajadores gráficos de AGR, de Artes Gráficas Rioplatenses. Se plantaron ahí en la puerta, tocaron una canción parodiando un capítulo de Los Simpsons, donde también tomaban una fábrica, por lo menos así me lo han contado. Justamente decíamos entonces, estos artistas del Frente Artístico que está apoyando la toma de la planta de Pompeya, donde Clarín ha despedido a 380 trabajadores. La música de estos artistas, luego la cortina, y bueno, y hoy incorporamos a Radio Mundus. Cada vez que hacemos una emisión vamos a agregar un párrafo de la Biblia. Ustedes saben que somos una empresa católica nacional y por supuesto de esta manera entonces también llevaremos un momento de relax. Periódicamente vamos a incorporar palabras de la Biblia. Señores, nada más, muchísimas gracias, muy buenas noches. Equipo, ustedes saben, la operación técnica Raúl de Sousa, el equipo periodístico Andrés Pescara, Raúl Azambloc y Parley Simpson. Quien les habló, Daniel Docampo Espada. Muy buenas noches. Chao. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, economía, la pobreza, internet, Radio Mundus. Vengan todos, escuchen, ya no es un secreto que los gráficos luchan contra el diablo Magneto. Seguiremos día y noche, seguiremos unidos, somos trabajadores y es nuestro destino. Seguiremos luchando como hicimos ayer, la fábrica es suya, pero es nuestro el poder. Seguiremos luchando como hicimos ayer, la fábrica es suya, pero es nuestro el poder. las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, economía, la pobreza, internet, Radio Mundus. Radio Mundus presentó El Gigante de la Semana, conducción Daniel Docampo Espada, equipo periodístico Andrés Pescara, Parley Simpson, Raúl de Sousa y Raúl Azambloc. Marcos 1. Aquí comienza la maravillosa historia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. En el libro que escribió el profeta Isaías, Dios reveló que enviaría a su Hijo a la tierra, para que enviaría primero un mensajero extraordinario a preparar el mundo para su venida. Una voz clama en el desierto, dijo Isaías, prepárense para la venida del Señor, rectifiquen sus vidas. Ese mensajero fue Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió en el desierto y enseñó que para obtener el perdón de Dios había que bautizarse como manifestación pública de arrepentimiento y deseo de apartarse del pecado. Desde Jerusalén y de toda la provincia de Judea acudía la gente al desierto de Judea a ver y a escuchar a Juan. Cuando alguien confesaba sus pecados, Juan lo bautizaba en el río Jordán. Aquel siervo de Dios, que usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinto de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre, predicaba en estos términos: pronto vendrá alguien superior a mí, de quien no soy digno ni de ser su esclavo. Yo bautizo con agua, pero él bautizará con el Santo Espíritu de Dios. Un día Jesús llegó de Nazaret, de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán.
Es el instante en el que Jesús salía del agua y se vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma, y escuchó una voz del cielo que le dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Inmediatamente el Espíritu Santo lo impulsó al desierto, donde pasó 40 días en una soledad apenas interrumpida por la presencia de las fieras. Allí, a solas, Satanás lo tentó varias veces, pero después que cesaron las tentaciones, los ángeles fueron a servirle. Cuando el rey Herodes mandó arrestar a Juan, Juan se fue a Galilea, igual que Jesús, a predicar las buenas nuevas de Dios. Llegó por fin la hora, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, apártense del pecado y crean las buenas noticias. Un día conoció a 2 hermanos, Simón y Andrés, que pescaban con red en el lago de Galilea. Ambos eran pescadores de oficio. Les gritó: vengan y síganme, que voy a convertirlos en pescadores de hombres. De inmediato abandonaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que en una barca remendaban las redes. Los llamó también y dejaron a Zebedeo en la barca con los empleados y se fueron con Jesús. Llegaron a Capernaum. El día de reposo por la mañana entraron al templo judío o sinagoga y Jesús predicó. La congregación quedó maravillada con el sermón. Jesús hablaba como quien tenía autoridad y, a diferencia de los escribas, no basaba sus argumentos en las palabras de otros. Un endemoniado que estaba en la sinagoga se puso a gritar: «¡Ah! ¿Por qué no molestas, Jesús de Jerusalén? ¿Has venido a destruirnos? Sé que eres el santo Hijo de Dios». Jesús le dijo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, en medio de gritos y convulsiones, salió de aquel hombre. Tan extraordinariamente sorprendida quedó la congregación que comentaban emocionados: ¿qué religión nueva será esta? Hasta los espíritus inmundos lo obedecen. La noticia se corrió rápidamente por todo Galilea. De allí fueron a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con una fiebre altísima. Cuando se lo contaron a Jesús, fue al lecho de la enferma, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Inmediatamente la fiebre la dejó, se levantó y empezó a prepararles comida. Al atardecer, el patio de la casa se llenó de enfermos y endemoniados que la gente llevó para que Jesús los sanara. La ciudad entera, agolpada a la puerta, presenció la curación de multitudes de enfermos y endemoniados. Pero Jesús no permitió aquella noche que los demonios que expulsaba hablaran y revelaran quién era él. A la mañana siguiente, todavía oscuro, se levantó y se fue a solas a orar al desierto. Más tarde Simón y los demás fueron a buscarlo y le dijeron: «La gente te anda buscando». Él les respondió: «Sí, pero tengo que ir a otras ciudades también a predicar el mensaje, para eso vine». Así que recorrieron Galilea entera, predicando en las sinagogas y libertando a muchos del poder de los demonios. Un día, un leproso se acercó y de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes sanarme». Jesús, compadecido, lo tocó y le dijo: «Quiero, cúrate». E instantáneamente la lepra desapareció. Le ordenó Jesús: «Ve inmediatamente a que te examine el sacerdote judío. No te pares a hablar con nadie en el camino. Llévale la ofrenda que Moisés mandó que dieran los leprosos que sanan, para que todo el mundo se convenza de que ya estás bien». Pero tan pronto salió de allí, comenzó a proclamar la buena noticia de que lo habían sanado. Como consecuencia de esto, la fama de Jesús creció tanto que ya no podía entrar en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en los lugares desiertos y de todas partes la gente iba a él.